8:51 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático de carrera por décadas, ex vicecanciller, embajador en varios países. Lo invitamos a un diálogo para hacer una lectura de los resultados de las elecciones en Argentina y sus repercusiones. Un triunfo con una diferencia de más del 11% entre Javier Milei y el candidato populista Sergio Massa. ¿Cuál es la lectura inicial de esto? Quizás un rechazo a la clase política que ha acumulado Javier Milei, con también preocupaciones por los mensajes que diera en la campaña electoral. Buen día, Marcelo. Buenos días. Mire, en primer lugar, yo tengo que decir que estas elecciones han reforzado la democracia argentina. Un proceso absolutamente pacífico, un proceso que aparentemente o realmente ha sido muy limpio, muy controlado, y de ahí que se respeta el resultado prácticamente, inclusive antes de que se termine el conteo oficial. El candidato perdedor reconoce su pérdida y queda sellada la suerte para los próximos 4 años en manos del ahora ya presidente electo Milei en Argentina. Ahora bien, hay que pensar que Milei es un personaje que sale de una manera un poco fuera de lo común. En primer lugar, por sus planteamientos. Él dice que son planteamientos liberales, estrechamente. La libertad es uno de los planteamientos fundamentales que él hace. Libertad que lo basa precisamente en el libre comercio, básicamente, libertad para el libre comercio, libertad individual en todos los campos, y hace planteamientos que son realmente en Argentina novedosos, como aquel de que tiene que suprimir el Banco Central y dolarizar el país, que es uno de los puntos fundamentales, porque uno de los males mayores que tiene la Argentina es el proceso inflacionario imparable, ¿no?, que hace de un 140% anual en el último año de inflación. Es decir, los argentinos han perdido en un año a prácticamente un 50% del valor adquisitivo de sus salarios, lo cual ha hecho que en Argentina el número de pobres sea mucho más grande de lo que se había pensado. Y obviamente que esta situación se refleja porque el candidato, el opositor a Milei, Massa, él es el representante del sistema que se ha venido aplicando, y actualmente el pueblo argentino quiere un sistema nuevo, un sistema que evite la corrupción, que es otro de los males fundamentales que nos afecta en todos los países latinoamericanos, es decir, perseguir a la corrupción y cambiar totalmente el sistema dentro de Argentina, con la esperanza de que un sistema nuevo les dé mejores días a los argentinos. Uno de los llamamientos que él hace es recuperar la posición que tuvo Argentina. Hay que recordar que Argentina a finales del siglo XIX era uno de los países más ricos del mundo. Estaba catalogado para muchísimos en el país más rico, con el más alto ingreso per cápita de todo el mundo, más alto que Inglaterra, más alto que Alemania, más alto que Estados Unidos. Y eso lo fue perdiendo poco a poco, y particularmente la grande black en la que estamos ahora es los gobiernos peronistas. A partir de Perón se van deteriorando totalmente la situación económica del país. Yo creo que refleja eso la votación, una votación que pienso yo que también hay un reflejo de juventud, porque quieren una renovación de los cuadros políticos, gente nueva, ¿no? Y evidentemente que es un fenómeno nuevo, porque él sale en las primarias, gana las primarias saliéndose prácticamente de la nada, ¿no? Y con un discurso totalmente diferente a lo que se ha venido dando en Argentina. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ¿por qué Argentina
se fue casi al tobogán de América Latina, un país tan rico, tan próspero, que en el pasado, en la historia pasada, fue uno de los países de mayor exportación, un país boyante, y ahora tener más del 40% de pobres y un casi 150% de inflación. ¿Por qué Argentina llegó a esa situación? ¿Acaso el populismo de 6 décadas casi le ha sepultado a Argentina? Bueno, en primer lugar, hay algo que es un fenómeno que deberíamos mirar nosotros como ecuatorianos, como gobierno ecuatoriano, ¿no? Que no se puede gastar más de lo que ingresa. Y para cubrir esos gastos, de gastar más, la falacia de que, bueno, no importa, hay que endeudarse para poder hacer obras, hay que endeudarse más allá de los ingresos que se tienen. Y obviamente llega un momento dado en que la máquina de impresión billetes es la que funciona y que no tiene respaldo. Eso es básicamente los males que a nosotros nos afectó también hasta el año de la dolarización, que fue el año 2000, porque ya cuando el Ecuador no pudo imprimir billetes, sino que asumió la dolarización, entramos en un periodo de estabilidad, de saber que el ecuatoriano de que ganaba tanto y de que con ese valor podía comprar tales cosas, lo que no nos ocurría con las devaluaciones continuas que teníamos, que un día el precio de un bien era de tanto y al día siguiente ya era otro precio. Es más o menos eso lo que le ha pasado fundamentalmente a Argentina, unido por la corrupción, que también parece que es sumamente grande en Argentina, ¿no? Y por los malos gobiernos, evidentemente, ¿no? Eso está bien claro. Claro. Ahora, Argentina, con este pronunciamiento mayoritario a favor de Javier Milei, que no ha tenido un perfil político, ¿no es también un rechazo a la clase política, al populismo, al kirchnerismo, a quienes han mantenido a su pueblo en estas condiciones? Evidentemente que sí. Evidentemente sí que sea un rechazo. El argentino ha pensado, ha reflexionado sobre la situación y quiere políticos nuevos que traten de renovar al país, que traten de inventar, digamos, nuevas fórmulas, ¿no? Para gobernar al país. Y de hecho, fíjese los planteamientos: suprimir el Banco Central. Algo parecido nos pasó a nosotros. El Banco Central ha quedado totalmente disminuido a partir de la dolarización. Creo que Argentina va a ir por ese camino, que al menos es el planteamiento principal que hace Milei, ¿no? A más de disminuir el tamaño del Estado, pasar la parte económica al sector privado, disminuir las empresas del Estado, ¿no? En la parte de achicar el Estado, me parece que ellos tienen alrededor de 18 ministerios, va a disminuirlos a 8 ministerios, es decir, achicar totalmente el tamaño del Estado para hacer un gobierno que sea más eficiente y menos grande y que requiera menos recursos, ¿no? ¿Y cuál será la imagen internacional de Javier Milei? Porque ayer fue muy cauto, escuchamos todo el discurso, fue muy cauto, no repitió alguno de los anuncios en campaña electoral. ¿Cuál será la receptividad internacional? Por ejemplo, en los mercados económicos y en América Latina ha habido diversos pronunciamientos que han saludado el triunfo de Javier Milei, así como otros discordantes, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que habló del neoliberalismo, sin darse cuenta que su gobierno del socialismo del siglo XXI le ha bajado la popularidad enormemente, incluso con el planteamiento de paz total, que no ha logrado, siguen los secuestros en Colombia, esta repercusión internacional. ¿Qué piensa, doctor Marcelo Fernández? Bueno, evidentemente que hay un retorno a lo que se ha denominado hacia la derecha, y una derecha extrema, es decir, aplicar normas que se han consagrado en el pasado. Una de las frases del discurso del presidente Milei, que era presidente actualmente, ¿no?, fue decir: lo que vamos a hacer es lo que los padres fundadores
pensaron para el país, es decir, volver a nuestras raíces del sistema que les llevó, evidentemente, como le señalaba yo hace un momento, Argentina estuvo considerado entre uno de los países más ricos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, más ricos del mundo, ¿no? Entonces quiere volver en ese sistema, volver al pasado, a los orígenes de lo que se pensó en los gobiernos iniciales de toda América Latina, porque en esa época nadie pensaba en el socialismo del siglo XXI, ¿no? que es lo que tanto daño nos ha hecho a todos los países, inclusive a nosotros. ¿Y cómo viste esas reacciones de mandatarios? Unos han saludado, otros han cuestionado, otros muy mesurados, otros indiferentes frente al triunfo de Milei. Bueno, evidentemente en los últimos años en América Latina se ha ido girando hacia la izquierda, podemos decir, hacia el socialismo del siglo XXI, sin ver que el desastre que en el país en el que se aplicó el siglo XXI, prácticamente el que introdujo el socialismo del siglo XXI, Venezuela, que también es uno de los países más ricos, con las más grandes reservas de petróleo en el mundo, está en un estado de pobreza, un estado de que ha hecho que los venezolanos, prácticamente 6 millones de venezolanos, hayan salido del país buscando mejores días en otros horizontes. Eso es evidente. Obviamente que los que siguen pensando en el socialismo del siglo XXI son los que no les va a gustar y no les gustan los planteamientos hechos por Milei. Claro, esto pudiera cambiar incluso la política internacional, el manejo de temas como judiciales. Recordemos que este gobierno del presidente Alberto Fernández, que ni siquiera apareció en la campaña, con una bajísima popularidad, protegió, porque hay que decirlo, protegió a una condenada ecuatoriana por el caso Sobornos, lo protegió en la misión diplomática en Quito, de la que logró evadir y se fue. ¿La política internacional va a cambiar también en este sentido, cree usted? Yo pienso que sí. La política internacional de Argentina va a dar un giro. Es un giro lógico con los planteamientos fundamentales hechos por Milei. ¿No? Va a cambiar, va a buscar acercarse a países más acordes a lo que él quiere hacer, lo que con mayores coincidencias, y va a acercarse a esos países, y a los países que tienen otras orientaciones va a alejarse. Eso es obvio, eso ocurre prácticamente siempre que hay un cambio de gobierno, ¿no? Con diferente ideología de la anterior, obviamente, ¿no? Claro, esto, por ejemplo, con este triunfo, no les dejó mal parados a presidentes, el jefe del gobierno español, por ejemplo, Pedro Sánchez, que abogó antes del balotaje y dijo, ojalá gane Sergio Massa. Lula, que también envió mensajes en ese sentido. Andrés López Obrador haciendo el ridículo desde México y cuestionando a Milei. Y resulta que Milei ahora es el presidente electo de Argentina. Bueno, evidentemente no. Yo creo que inclusive, sin hacer un análisis profundo de los países que acabo de mencionar, el tratar de dar un apoyo desde afuera a un candidato interno de otro país es una injerencia indebida en los asuntos internos de un país, que un gobernante no debe hacerlo. Pero obviamente estos gobernantes que usted ha mencionado dan prelación a la ideología que a los intereses reales de un país. Eso es así. Y lo que pasa en España, en España estamos viendo un gobierno que pacta con Dios y con el diablo, como se dice, con tal de permanecer en el gobierno, y con una situación de aceptar algo que a todas luces es inconstitucional, que no sé qué trascendencia o cómo va a quedar España si se aplican estos acuerdos de apoyo con los independentistas catalanes, qué es lo que a dónde va a llegar España. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque además en España hay una cosa muy grave, que quien ganó las elecciones no fue él. Es un sistema sui generis de España,
que no respeta hasta cierto punto la voluntad popular, ¿no? Claro, efectivamente es así. Bueno, muchas gracias al doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Siempre es un gusto conversar con ustedes, ¿no? Muy amable, doctor. La audiencia de Radio Democracia. Muy amable. El doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, embajador ecuatoriano, sobre este triunfo de Javier Milei en Argentina, que derrotó al populismo que representó Sergio Massa, el actual ministro de Economía, que era inadmisible, habiéndoles llevado a esta crisis económica profunda, una inflación del 150%, 40% de argentinos en la pobreza, y estuvo a punto de ganar las elecciones, pero los argentinos reaccionaron y dieron el triunfo. Por cierto, un personaje que deja muchas interrogantes y dudas, como es Javier Milei. Pero ese es el pronunciamiento del pueblo argentino. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, La Opinión Diversa y Libre, en la revista de Opinión Democracia, de este lunes 20 de noviembre. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Yo quería parar el tiempo con tus ojos bien.